Ya chicos, como está diciendo en la clase número 11 que vamos a ver, siguiendo viendo materia de la clase anterior, que era el tema de la rueda dentada. Hoy día vamos a ver algunos cálculos relacionados más que nada a lo que es transmisión de potencia y relación de transmisión. Y la clase del 14 va a ser el certamen 2. ¿Ya? Ya el día 14 de diciembre va a ser el certamen 2, donde va a entrar la materia que vimos el 30 de noviembre y la materia que vimos, o lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Recuerden que la del 30 de noviembre fue básicamente vuelta de la manivela. ¿Cuánto era lo que se podía dar vuelta? Ahora sí, Jason, ya, genial. Ya, entonces, presten mucha atención, esténse con un cuaderno, lápiz, calculadora, porque la vamos a necesitar para la clase de hoy. ¿Ya? Así que presten atención a la fórmula, vamos a hacer algunos ejercicios para ir practicando. Voy a ver un tema de lo conceptual más que nada, para que se entiendan. Como les digo, necesito la participación fuerte de ustedes, porque esta clase, como les digo, podría ser un poquito densa si es que no la entienden bien. Como les digo, en base a esta información y de la clase anterior, va a ser la prueba del día 14 de diciembre. ¿Ya? Entonces voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la semana anterior, que vimos dos tipos de engranajes, que eran los engranajes paralelos, que teníamos los dientes que eran rectos, que podían ser externos e internos, y vimos también que algunos habían helicoidales, que podrían ser simples, oblicuos o dobles, o esqueleto pescado, que esto se lo voy a mostrar el día de hoy. Pero eso es lo que vimos básicamente la semana pasada en forma conceptual de los tipos de engranajes. Vimos también lo que era la vuelta de la manivela para ver cuántas vueltas debo dar y qué disco debo ocupar en el cabezal divisor para poder construir un engranaje. Más que nada, parte de lo que vimos la semana anterior. Acá les muestro una imagen de los ejes paralelos de los engranajes cilíndricos, que podrían ser de cilíndrico en forma recta exterior o interior. Y también de las formas helicoidales. Acá tengo el helicoidal simple, que está acá a la orilla izquierda. ¿Ya? Solamente es una inclinación de los dientes, o sea, cilíndrico oblicuo simple, o también tengo el cilíndrico oblicuo doble, que es el que está acá en medio, y el cilíndrico oblicuo también, que es herringbone, que tiene una característica diferente. No sé si la logran apreciar, quiero ver si la logran apreciar la diferencia entre el que está en medio y el que está en la orilla derecha. ¿Se La que logra? está en medio tiene como una ranura en Ok, el medio, y perfecto. la otra como que es completa. Exactamente, esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Okay? Estos engranajes cilíndricos oblicuos, no sé si ustedes han visto alguna vez la marca Citroën, que tiene una tipo B en su símbolo, el logotipo, hace honor a este tipo de engranaje. De ahí viene el logo. ¿Ya? Y este engranaje fue creado por Andrés Citroën en el año 1900, así que hace muchos años. Y una de las características principales de este tipo de engranaje de cilíndrico oblicuo doble es que permite mayor transmisión de fuerza, son más silenciosos, ¿ya? Así que tienen varias características para que ustedes lo puedan investigar, pero data del año 1900. Y él en base a este invento que hizo, se logró volver multimillonario y después lo aplicó básicamente a lo que son los automóviles. Así que tiene una historia bastante grande este tipo de engranajes. Otra cosa de lo que vimos la semana pasada fueron los engranajes rectos, en donde vimos la identificación de cada una de las partes, donde dijimos que donde estaba situado el motor, ese se va a llamar eje conductor, y el que transmite, al cual le transmite movimiento, se va a llamar eje conducido, donde teníamos la corona y teníamos el piñón. Eso era básicamente hasta aquí llegamos en la materia, en la parte conceptual, y después hicimos algunos ejercicios de la vuelta de la manivela. Otra cosa importante de estos engranajes rectos, si se dan cuenta, la transmisión de movimiento, uno, cuando están los ejes paralelos, en forma continua, ¿ya? Uno al lado del otro, el sentido de giro
uno va a girar hacia un lado y el otro va a girar hacia el lado contrario. Eso lo logran ver, ¿cierto? Uno va girando en forma horaria y el que está al lado va a girar en forma antihoraria. Esa es una de las características de los engranajes rectos cuando están girando. Y si usted le hago la siguiente consulta, si ustedes quisieran que los dos transmitieran, por ejemplo, el eje 1 y el eje 2, que estén transmitiendo movimiento en la misma dirección, ¿cómo podrían hacerlo? Para que esto esté girando en la misma dirección. ¿Se acuerda que aquí están girando en forma contraria? ¿Cierto? Están encontrando. Porque uno gira hacia un lado, y al chocar el movimiento, hace girar hacia el otro lado. Si yo quisiera que los dos ejes giraran para el mismo lado, ¿cómo podrían hacerlo o no se podría hacer? Yo creo que si solamente están esos dos, no creo que se puedan girar hacia un puro lado. O sea, Si yo no. quisiera transmitir, por ejemplo, de este eje al otro eje, pero que el movimiento sea hacia el mismo lado, esa es la pregunta. ¿Cómo podrían hacerlo para que de un eje al otro tengan el mismo sentido de giro? ¿Qué se le ocurre a ustedes? Agregar otro engranaje. ¿Cristian? Pero debería ser distinta la forma. No, de la misma forma, ocupando engranaje recto simple. ¿Cómo Eso, podrían hacerlo? agregando otro piñón más, o sea, otra rueda más. Exactamente. Esa es la forma de poder crear o generar el sentido hacia el mismo lado. Vean ahí. Entonces imagínense, ahí tengo el engranaje conductor girando hacia un sentido, un engranaje que se le llama engranaje loco, que va al medio, y me va a provocar a un engranaje conducido el mismo sentido de giro que N1. Ahí se dan cuenta, N1 y N3 van girando en la misma dirección. Entonces, esa es la forma de poder generar el movimiento de un engranaje conductor a un conducido, poniendo entre medio un engranaje que se llama engranaje loco. Los N1, N2, N3, y aquí esto atento, es la velocidad angular, o bien llamada las revoluciones por minuto. O sea, es la velocidad a la cual va a estar girando este engranaje. Entonces, cuando vean la letra N, N1, N2, N3, etc., va a ser en la velocidad angular o la RPM que está girando este motor o a la cual yo quiero llegar, a qué velocidad quiero llegar. Entonces ahí tengo los primeros conceptos. N. Primeras fórmulas. Primeras fórmulas. Entonces acá tengo una fórmula que se llaman de relación de velocidades. ¿Qué es lo que quiere decir esta formulita que está acá, donde dice N1 por Z1 es igual a N2 por Z2? Lo que me está diciendo que el N1, o sea, las revoluciones del engranaje 1, por el Z1, que sería la cantidad de dientes, cuántos dientes tiene ese engranaje, va a ser igual a las revoluciones 2 por los dientes del engranaje número 2. En algunos libros, por si acaso, este N1 también le llaman W1, que es la velocidad angular. Cuando aparezca la letra W, significa velocidad angular. El N2, velocidad de giro del eje conducido, o W2, y también tengo el Z1, que es el número de dientes de la rueda, el ZE, significa Z de entrada o número de dientes de entrada. Y finalmente el número de dientes del piñón, que es el ZS o Z de salida, que sería la cantidad de dientes que tiene el engranaje de salida. Para poder identificar cuál es el Z de entrada y cuál es el Z de salida, uno tiene que identificar dónde está el motor, o sabiendo dónde está el eje conductor. Recuerden que el eje conductor es donde está el motor. Yo, teniendo identificado mi eje conductor, voy a tener identificado mi eje conducido. El eje conducido va a ser siempre el Z de salida o la cantidad de dientes de salida. ¿Ya? Y el Z de entrada va a ser donde está el eje conductor o bien donde está el motor. Eso anótenlo. Quiero que lo anoten y lo tengan claro porque en base a esto vamos a empezar a hacer algunos los primeros ejercicios. Y ahí vamos
a poner números, y si se dan cuenta, ya teniendo, por ejemplo, cuántas revoluciones gira mi motor, yo podría ya saber a cuántas revoluciones puedo generar el eje conducido, si lo quiero amplificar o lo quiero reducir. Yo podría aumentar las revoluciones o podría disminuir las revoluciones. Y con eso voy a depender cuántos dientes voy a poner. Entonces, esta fórmula, como dice, es una relación de velocidades. Yo puedo saber revoluciones y cantidad de dientes para construir. Y esta cantidad de dientes me va a servir ¿para qué? Para poder ver después cuando tenga que fabricar mi engranaje, cuántas vueltas del divisor voy a tener que dar para poder construir tanto la corona o el piñón. Hasta acá, ¿se va entendiendo lo que estoy hablando? ¿Se entiende? Entonces, necesito que aquí, bien participativo, bien atento, porque en base a toda esta información va a ser la prueba de la próxima semana. Sí se entiende. Voy a aclarar el N1, el piñón de la incógnita, por ejemplo, N1 y Z1, ¿es el plato o el piñón? El N1 y el Z1 vendría siendo dónde está el motor, el engranaje Ya. o la corona donde está el motor. Y el N2 y el Z2 vendría donde está el eje conducido, o el piñón que está montado en ese eje, que es la salida. Entonces tengo por un lado, tengo la entrada, donde está el motor acoplado, y por otro lado tengo la salida. Entonces, lo anoto aquí en pantalla o se lo destaco. Entonces, esta parte que está acá, de N1, es donde está el motor. Y el N2, Z2, donde está la salida, Ya. o el eje conducido. Conductor, conducido. Eso es lo que tienen que tener muy, muy claro. Por eso acá dice N1 y Z1. ¿Se dan cuenta? Y acá está, porque como dice eje conductor, es porque aquí está el motor. Claro. Acá donde dice Z2, que es la cantidad de diente que tiene este engranaje, con su N2, es el eje conducido. Esa es la parte principal, quiero que tengan muy en claro y no pueden mezclar, porque aquí estamos haciendo una relación simple con dos engranajes. Al final de la clase vamos a llegar a engranajes que estén montados, 5 engranajes, 6 engranajes, para generar relación de transmisión. Entonces, esta es la base. Si esta parte no la tienen clara, se le va a complicar todo hacia adelante. Así que muy, muy atento. ¿Hasta acá se entiende? Sí, profe. Clarísimo. Sigamos entonces a la siguiente con un ejemplo. Entonces ahí, como dije, estaba puesto el motor. La siguiente fórmula es la relación de transmisión. Recuerden que la anterior era la relación de velocidades, ¿ya? Donde estaban los N con los Z. Y acá voy a tener la relación de transmisión, en donde yo podría tener con la letra I, la letra I que está acá, me hace relación a la transmisión, significa I es igual a relación de transmisión, donde va a ser igual a WS partido o dividido WE. ¿Qué es lo que vendría siendo WS? ¿Se acuerdan? No, profe. No me acuerdo. Acabo de decir. Estaba esperando que lo dijera para anotarlo. Lo dije delante. Fernanda, anotó usted, parece que yo lo vi, está anotando. ¿Qué es lo que era el WS? Lo dije anteriormente. No sé, profe. El Jason le respondió por ahí. Vuelvo atrás una. Ya, el WS, como le dije, es la velocidad de salida, o le llaman también W2 o W1. Entonces, cuando aparezca la letra W, va a significar las revoluciones o la velocidad. W1 era la entrada. W2 es la salida, las revoluciones de salida. Por ende, WS, la salida,
las revoluciones de salida, y WE, la velocidad de entrada. O sea, si lo llevamos a la fórmula anterior, W2 partido W1. Se lo repito, WS es la velocidad de salida y la WE es la velocidad de entrada. Si le digo la velocidad, la WE, velocidad de entrada, ¿aquí vendría a representar? ¿Qué está ahí? ¿O cómo se llamaría ese eje? El W, ¿qué eje sería? ¿Conducido o conductor? El WE. Conducido. El WE es la entrada. Conductor. Eje conductor, bien. Ya, entonces, el WE, la velocidad de entrada, es igual al eje conductor. Y es igual al W1. Es lo mismo. Por eso digo, en muchos libros aparecen W1, WS. Es lo mismo. Le estoy mostrando diferentes alternativas, como lo podría mostrar si ustedes se pueden después a estudiar y buscan en los libros o buscan en algún tutorial, va a aparecer alguno WS, o W1, o W2, que es exactamente lo mismo. Por eso estoy mostrando diferentes alternativas. Entonces, y el WS sería mi eje conducido. Las revoluciones del eje conducido. Entonces aquí tengo una primera fórmula para poder calcular la relación de transmisión. O también yo podría calcular la relación de transmisión con los Z de entrada y los Z de salida, o sea, los números de dientes que tengo en el engranaje de entrada dividido la cantidad de dientes que tengo en el engranaje de salida. Y aquí lo mismo. La cantidad de dientes del eje de salida es el eje conducido y la cantidad de dientes del engranaje de entrada, de la letra E de entrada, es el eje conductor. Y si esta relación o esta división es menor que 1, si el valor que me da es menor que 1, estamos en presencia de un reductor, o sea que estoy bajando las revoluciones por minuto. Por el contrario, si esta división, el valor me da mayor que 1, es un sistema multiplicador, o sea que se está amplificando las revoluciones desde la entrada a la salida. Eso es lo que está diciendo. Y le hago la siguiente pregunta. Esta relación de transmisión, ¿en qué unidad se expresaría? ¿Qué unidad tendría? Yo al dividir WS dividido WE, ¿en qué unidad me quedaría? O bien, al dividir el número de dientes de entrada dividido el número de dientes de salida, ¿en qué unidad me quedaría el resultado final? Revoluciones por minuto el WS partido W. Sí. El otro no sé. El otro son número de dientes partido número de dientes. ¿Qué unidad me quedaría? Y el de arriba Número de dientes. sería RPM partido RPM. ¿En qué unidad queda? RPM también. ¿Seguro? No, Matemática. chalando. Ahí Fernanda, que aprobó las matemáticas, se eximió. ¿Qué dice? Al dividir peras con peras, ¿cuál es el resultado final? Espera. No, pues recuerde que al momento de yo tener la unidad lo simplifico. El RPM partido simplifico, al dividir una unidad por otra unidad se simplifica. ¿Qué me queda? Nada. Me queda adimensional. Me queda entonces no lleva nada después. No lleva nada. Es un valor adimensional, por eso se llama. No tiene nomenclatura, por eso la relación de transmisión, que yo lo haga con las revoluciones o lo haga con la cantidad de dientes, me va a dar el mismo número. Y después lo vamos a comprobar. Me va a dar exactamente el mismo número y las unidades desaparecen. Es adimensional. Así que siempre que tengan un valor dividido otro valor, las unidades sean iguales, se cancela. Son matemáticas. Si ustedes la simplifican, ustedes cuando están dividiendo algo por algo, lo simplifican, ¿o no? Lo han hecho en matemáticas, ¿sí? Si tengo una letra A arriba, una letra A abajo, la simplifico. Se fueron las letras A.
Ya aquí lo mismo, se simplifican, se van las unidades. Ya, entonces este valor, lo que quiero que tengan claro, que si el valor es menor que 1, reductor, y si es mayor que 1, multiplicador. ¿Anotaron eso? ¿O anótenlo? Profe, ese número 1, ¿de qué fórmula sale? ¿De las dos? De las dos. Ah, ya, ya. Sí, al dividir, por ejemplo, de ahí le vamos a poner número. Yo al dividir un valor, pongamos de revoluciones de salida, dividido de las revoluciones de entrada, me va a dar un valor. Si ese valor es mayor que 1, significa que el sistema se está amplificando, se está multiplicando. Y por el contrario, si el valor me da, el resultado me da menor que 1, ese i es menor que 1, estoy en presencia de un reductor, o sea que estoy reduciendo la velocidad a la salida. Lo vamos a ver con un ejemplo, ¿ok? Primero me interesa que anoten esta fórmula, porque la anterior más esta es la que van a ocupar hasta el final de la clase con todos los ejercicios. Así que anótenlo y me dicen cuando lo tengan listo. Profe, ¿Ya? como ¿Sí yo? para rellenar mientras, no, para preguntarle, en el caso de los piñones que se unen por cadena, ¿es lo mismo? ¿Eso sería lo mismo? Sucede exactamente lo mismo. Si es Mm, por polea, exactamente lo mismo. bueno. ¿Ya? Ya eso, profe, ya lo copié. Vale. Vamos entonces a un ejemplo. Ya. Vean acá. Entonces, acá tengo, dice, un engranaje está formado por un piñón de 24 dientes, ¿ok? Que gira a 1200 revoluciones por minuto, y una rueda de 50 dientes donde se encuentra acoplado el motor. ¿Ok? Calcular la velocidad de giro de la rueda conductora y la relación de transmisión del engranaje. Y decir si esto es un reductor o es un multiplicador. Entonces, traten de desarrollarlo ustedes con la información que tienen hasta el momento, y de ahí yo voy a mostrar los resultados, si no, se los explico paso a paso, pero traten de primero, lo primero que tienen que hacer, identificar quién tiene 24 dientes, quién está girando a 1200, quién tiene 50 dientes, y las preguntas que me están haciendo, y dónde está el motor. Porque siempre hagan un esquema. Si yo en los ejercicios de la próxima semana solamente le entrego información, no le entrego esquema, ustedes dibújenlo para que no se pierdan. Es lo primero. Y a esos dibujos, póngale números. ¿Quién es Z1? ¿Quién es Z2? ¿Quién es el N1? ¿Quién es N2? Entonces, dibújenlo, pongan información y traten de calcular, que aquí estoy pidiendo, calcular la velocidad de giro de la rueda conductora. ¿Qué nomenclatura vendría siendo esto? Según la pregunta. Calcular la velocidad de giro de la rueda conductora. ¿Cuál de estas variables, de estas 4 variables de la fórmula, está preguntando? ¿Cuál es la incógnita? N1 estaría pidiendo. N1, ¿todos de acuerdo con eso? No, sería N2. Ah, ya, tengo dos opiniones ahora. ¿Quién dice más? ¿Quién dice otra? Ah, que lo que pasa es que dice que tiene 50 dientes, pero no dice la RPM. Ah, no, ya no, así parece que N1, parece que N1. Sí, N1. Correcto, N1. Ya. N1, ¿por qué? Porque dice que ahí está el motor, está acoplado al motor. Yo sé que está a la salida, tengo un piñón de 24 dientes y ese piñón está girando a 1200, pero no sé a qué velocidad está girando el motor. Por ende, me está faltando N1. Entonces, ¿tengo Z1? Lo tengo. ¿Tengo N2? Sí, y tengo Z2. Entonces, háganlo ustedes y después, si no, yo se lo escribo ahí en la pizarra, se lo
se lo hago, pero traten de hacerlo ustedes y díganme cuántas las revoluciones a las cuales está girando ese N1. Ok, no, pero entendieron el ejercicio y está, ahí, ya, acá está los valores del ejercicio resueltos. Lo más importante, como le dije, es tener claro, hacer el dibujo y tener claro cuáles son las variables. Quién es N1, quién es N2, quién es Z1, quién es Z2. Si esa parte la tienen clara, genial, ¿ya? Y como dije, acá acabamos de comprobar que la relación de transmisión, o sea, mi valor I, mi variable I, haciéndolo con las velocidades de salida dividido la velocidad de entrada, nos dio 2,08, y lo comprobamos también haciéndolo con la cantidad de dientes, o sea, el Z de entrada, o los dientes que tiene en el motor, dividido la cantidad de dientes que tiene en el eje de salida, me dio la misma relación de transmisión. Eso es lo que deben comprar. Si ustedes lo hacen y le da un valor diferente, algo pasó, algo está malo. Entonces, este es un método para poder comprobar que la relación de transmisión está bien calculada. Y como le dije, la relación de transmisión, lo que está haciendo alusión es que en el motor descubrimos que estaba girando a 576 revoluciones por minuto, y en la salida estaba girando a 1200. O sea, se está multiplicando en este caso en 2,08 veces su relación de transmisión. Eso es lo que acabamos de hacer con este ejercicio número 1. ¿Okay? Veamos el ejercicio número 2. Hasta acá, ¿preguntas, dudas, antes de seguir a los dos? ¿No? No, profe. Ya. No. Vamos al 2. Entonces ahí está amplificador de la respuesta en valor I 2,08. Ya hicimos bien lo que acabamos de hacer, estaba bien. Motor, perfecto. Y aquí, bueno, ahí sí. Vamos a este ejercicio. Léanlo. Acá no le puse dibujo. No le puse dibujo, solamente le puse la fórmula. Y traten de hacerlo ustedes. Donde dice, un motor, ya le estoy diciendo, gira a 2500 revoluciones por minuto, transmitiendo el movimiento a un eje mediante un engranaje de un piñón de 35 dientes, solidario al eje del motor. ¿Okay? Entonces, si queremos que el eje al que se transmite el movimiento gire a 486 revoluciones por minuto, ¿qué número de dientes ha de tener la rueda conducida? Y también les estoy preguntando si es un sistema reductor o multiplicador. Entonces, háganlo ustedes, desarrollenlo, y de ahí le vamos a hacer acá a mano. ¿Ya? Lo primero, ustedes, quiero que, lo principal, como dije, el dibujo, identificar quién es quién. Una vez teniendo identificado quién es quién, vamos a la variable que me está faltando. Así que esto.
Algo así que haría. Me está faltando entrar con la otra fórmula. Entonces, por ahora, lo dejamos en un número entero, nunca en un decimal. Entonces, ¿le dio a todos 180 dientes? Sí, profe. Ok, entonces aquí lo voy a desarrollar. Entonces tengo los 2500 revoluciones por el Z1 que eran 35 dientes, va a ser igual a N2 que era 486 revoluciones por minuto, y va a ser multiplicado el Z2 que es mi incógnita que no tengo. Entonces esto es igual a 180 el Z2. O sea, va a ser igual cantidad de dientes. Recuerden poner siempre la unidad. Si son revoluciones por minuto, si son cantidad de dientes, pero pongan la cantidad que ustedes están calculando. Y ahora veamos la relación de transmisión. ¿Cuánto sería la relación de transmisión? De nuevo, hagámosla con los W. W. ¿Sí? W de salida es igual dividido W de entrada. W de salida tenía 486 revoluciones por minuto, partido 2500. Aquí le voy a poner las unidades, RPM. Se simplifican, por eso me queda adimensional. ¿Y el valor sería de cuánto? 0,19. Ok, perfecto. Sí, si es menos de 1 es un, ¿qué dijimos? Reductor. Reductor. O sea, aquí el valor es de 0,19 adimensional. Entonces, esto es un reductor. Entonces, analicemos. Dijimos que en el motor hay 2500 revoluciones por minuto y está saliendo a 486 RPM. Se está reduciendo la velocidad. Ya, eso es lo que estamos haciendo. Estamos reduciendo, en este caso, la velocidad. ¿En cuánto? Casi en un 20%. O sea, un 0,19 lo llevas casi a 0,2. Estoy ocupando el 20% de ese motor en la velocidad de salida. Eso es lo que estamos diciendo en esta relación de transmisión. De 2500 estoy llegando a 486. ¿Se entiende? Estamos sencillo todavía, ¿cierto? Sí, está Ya. bien, va bien. Está muy fome, está muy fácil esta cuestión. Ya, me gustó eso. Ya. ¿Duda entonces? ¿No hay duda hasta acá? Para seguir avanzando entonces. Y empecemos a complicarlo un poquito. Y para eso estamos. Ahí está el valor 0,1944. Ya, si Y para confirmarlo entonces sería 180 dividido 35, ¿no? No. sí, sería el No, era al revés, me equivoqué. Z de entrada dividido Z salida. Z de entrada 35 dividido Sí. 180. Y ahí le tiene que dar lo mismo. 0,1944 tiene que darle. De hecho, al revés, lo hice igual que la anterior. Ya, tontera mía. Ya, por eso, esa parte, muy, muy claro. Z de entrada dividido Z de salida. Y en el caso con las velocidades, son velocidad de salida dividido, es inverso, se dan cuenta que está al revés. Velocidad de salida dividido velocidad de entrada, y con la cantidad de dientes es cantidad de dientes de entrada dividido cantidad de dientes de salida. Está inversamente proporcional. Ya es al revés el tema. ¿Sí? Ok. Avancemos. Ahora vamos a calcular, pero con tren de engranajes. Cuando hablamos ya de tren de engranajes, estamos transmitiendo un movimiento entre varios engranajes para llegar a un resultado final. Como dice, permite transmitir un movimiento giratorio entre dos ejes consiguiendo disminuciones, aumentos significativos de la velocidad. También permite mantener o invertir el sentido de giro. Lo que hablamos antes, de poner una rueda loca entre medio, vamos tal vez a mantener el mismo
la misma sentido de giro o la podríamos cambiar. ¿Ya? Entonces aquí estamos amplificando o disminuyendo la velocidad. ¿Ya? Esto igual se ocupa mucho, como dice, máquina herramienta, los que han trabajado con máquina herramienta, dan da cuenta que los tornos, el cabezal del torno, tiene muchos engranajes por dentro, donde se está transmitiendo velocidades de un punto a otro. Y básicamente esto es lo que se está haciendo. Acá lo que hay que tener claro, y vean muy esta imagen, es muy importante que la tengan en claro, porque me está entregando información valiosa, en donde, en el primer, donde dice eje motriz, es donde está acoplado el motor. Punto 1, eje motriz, donde está acoplado el motor. Después tiene asociado una cierta revolución, un N1 en ese eje. O sea, está girando a cierta revolución ese motor, a la cual le estoy llamando conductora 1, y va a transmitir el movimiento a una conducida 1. Transmitiendo la conducida 1. En este eje hay dos engranajes en el mismo eje. Por ende, en ese mismo eje voy a tener siempre un N2, o sea, una revolución 2. Independiente que el engranaje sea más grande o sea más chico, voy a tener las mismas revoluciones por minuto, porque el que está girando es el eje. Ya, ese concepto quiero que lo tengan muy bien claro. Se dan cuenta que no hay un N2 diferente a los dos engranajes. El N2 es para el engranaje grande como para el engranaje chico, que está acoplado en el mismo eje. Eso quiero que lo noten y lo logren ver. O sea, esta parte. Esa parte tengo el N2 para el engranaje conducido 1, y ahora este mismo eje tiene un engranaje conductor, que es el conductor número 2, conductor 2, que va a conducir a otro engranaje que va a ser una N3, el cual va a tener una conductora 3, y va a llegar el movimiento a una conducida 3, con una cierta revolución diferente. Se dan cuenta que el N2 y el N3, para el engranaje verde, como para el engranaje café, que está acá, vendría siendo las mismas revoluciones por minuto. Lo mismo que el N2, el engranaje grande con el engranaje pequeño, tienen las mismas revoluciones por minuto. Lo que cambia es la cantidad de dientes. Entonces, esta imagen es muy importante para poder realizar los ejercicios que vienen a continuación, que son de tren de engranaje. Entonces quiero que lo vean bien. Si quieren, saquen un pantallazo para que lo tengan, o saquen una foto, porque con esta descripción vamos a hacer los siguientes ejercicios. Ahí ustedes me dicen cuando lo tenga listo para avanzar a la siguiente. Me avisan para que veamos un ejercicio ya con tren de engranaje. ¿Sí? ¿Avanzo, no? Ya, vean acá, chicos, este ejercicio y vamos a aplicar lo mismo que estamos haciendo anteriormente con solamente dos engranajes, ya pero con un tren de engranajes. Escríbanlo primero, anótenlo, para que lo puedan desarrollar. Se lo voy a dictar. Dice, calcular las revoluciones por minuto de la rueda Z5 de la figura si el eje motriz gira a 1300 revoluciones por minuto y los dientes de la rueda son Z1 tiene 35 dientes, Z2 95 dientes, Z3 40,
Z485 y Z575. Y además nos pregunta si esto es un sistema reductor o multiplicador. Entonces lo primero acá, bueno, escríbanlo, dibújenlo tal cual, y de ahí le vamos a poner la información que nos está faltando, que es, básicamente sería las 1350 RPM, que sería un Z1, sería este Z1, tendría 1350 revoluciones por minuto, y nos está preguntando cuál es el Z5, o sea, cuál es la revolución del engranaje número 5. Entonces este tiene 1350 RPM y este tiene un N5 de incógnita. Entonces, ¿cómo lo harían ustedes? Quiero ahí escuchar opiniones, el cómo irían avanzando este ejercicio. ¿Cómo llegamos del eje motriz hasta el eje número 5, calculando el RPM? ¿Cómo lo harían ustedes? Ahí lo voy a dejar unos minutitos para que ustedes piensen un poco y después les voy a mostrar el resultado y el paso a paso cómo se haría. Ya primero los quiero dejar por imagen. Recuerden que acá lo primero que también tienen que identificar cuál es conductor, cuál es conducido. Pues, cuál es conductor, cuál es conducido. Eso es lo más importante de poder identificar para poder calcular estos engranajes. ¿Ya? Ahí me avisan. Sí, el último quedaría en 200 o 265 revoluciones por minuto. Perfecto. Entonces, lo que les estaba explicando, que el tema de los ejes, la cantidad de engranajes que hayan montado en el mismo eje, va a ser siempre la misma revolución por minuto, porque está el eje el que está girando. Sea 1, 2 o 3 engranajes, es el eje el cual está girando. Ok, entonces ya descubrieron a cuántas revoluciones por minuto está girando el Z5. Dijimos que está girando a 265 revoluciones por minuto. Perfecto. Entonces ahora la siguiente parte del ejercicio vendría a ser si esto es un reductor o es un multiplicador. Y acá les doy una pista para hacerlo lo más fácil posible. Es hacerlo con las velocidades de entrada y las velocidades de salida. ¿Reductor, profe? Es un reductor. Perfecto, es un reductor. ¿Y en cuánto se está reduciendo? ¿Cuánto es el valor? 0,54, 53. No, ahí estamos mal. Ah, 0,19. 0,196, exactamente, 0,196. Velocidad de salida. ¿Cuál es la velocidad de salida, Fernanda? el 266 o... Sí, ya, 266, perfecto. O 265 con los decimales que usted quiera poner. ¿Y cuál es la velocidad de entrada? Es al revés, ¿no es cierto? Sí, velocidad de salida dividido velocidad de entrada. Ya, lo cambio. Ok, y ahí te va a dar el valor que le dio a Cristian, que era 0,196. O sea, que es un reductor, porque estamos entrando con 1300 RPM, o sea, el motor está girando a 1350 RPM, y estoy saliendo a 265 revoluciones por minuto. O sea, se está ¿Profe? reduciendo. Dígame, Cristian. Y, o sea, ¿y para qué en un motor tendría utilidad poner tantos engranajes entre medio para salir así como... No, Porque, no, no, me confundí haciendo la pregunta. no, está bien, te entendí. Vamos que estoy mirando para el estacionamiento, a un automóvil. Mira. Un automóvil, ¿cuántas marchas tiene? ¿Cuántas tiene? No manejo. Ya mínimo 6 marchas, porque tiene de la primera a la quinta más la reversa. Ya tiene mínimo 6 marchas. Ya es un auto más o menos. Si es un auto más chiquito, puede tener 5 marchas, la cuarta más la reversa. Entonces, todas estas marchas que uno está poniendo
son diferentes engranajes que se está acoplando, pero el motor es uno solo. Claro. El motor del auto es un motor. No tengo 5 motores, no tengo 6 motores. Tengo un motor y ese motor me está transmitiendo ciertas velocidades, ciertas potencias. Acá exactamente lo mismo. Por cada uno de estos ejes, por ejemplo, en el eje 1, se lo voy a anotar acá. Imagínense que esta línea que está acá, entero, no, imagínense, este eje que está acá, ese eje sería 1, acá tendría otro eje más, tendría otro eje más, y tendría finalmente otro eje más. Imagínense, tengo 1, 2, 3, 4 ejes, que está con un motor, estoy haciendo girar diferentes revoluciones, diferentes torques, porque la potencia siempre va a ser una, la potencia del motor es una. Lo que estoy transformando, recuerden que esto lo que está haciendo, por un lado, está invirtiendo el sentido de giro. ¿Ya? Para un lado, gira, si esto está girando hacia allá, este engranaje va a girar hacia el otro lado. Este engranaje está girando hacia allá, este otro va a girar hacia arriba y este va a girar hacia abajo. Entonces, estoy transmitiendo diferentes movimientos hacia un lado hacia el otro, y lo otro estoy girando a diferentes revoluciones. Entonces, si nos vamos al caso de unas máquinas industriales, por ejemplo, los tornos o las presas, cada uno de estos ejes son diferentes avances que yo podría tener, por ejemplo, en una parte automática de la mesa, que se vaya moviendo de forma automática a una velocidad más alta o una velocidad más baja. Entonces ahí podría tener una aplicación. Y como digo, el automóvil, las cajas de cambio están diseñadas de esa forma, que diferentes acoples de engranaje me están entregando diferentes velocidades y diferentes torques. ¿No? Eso sería un uso práctico. Sí, el más grande tendría es más lento, pero tiene más fuerza. Y los engranajes más chiquititos, al revés. Pues. Tengo mayor velocidad, pero tengo menor fuerza. Después al final hago un resumen de eso también, pero eso es Jason, está bien tu forma de razonar. ¿Ya? Mayor envergadura, tengo mayor fuerza, mayor potencia, mayor torque, no potencia, mayor torque. ¿Ya? Pero estoy tirando más lento. Si ustedes, imagínense, ya con esta información, podrían analizar una bicicleta. Ya ustedes cuando van pedaleando y quieren subir una cuesta, ustedes cambian el disco, ¿cierto? Cambian el cambio y van cambiando las posiciones. Y ahora, por ejemplo, cuando ustedes quieren muy rápido, en el disco donde está el motor, ¿dónde está el motor? Donde va sus pies, ahí está el motor. Lo ponen en el disco más grande, ¿cierto? Sí. En el disco más grande. Y el de atrás lo ponen en el disco más chiquitito, ¿cierto? Y agarran la mayor velocidad. Y por el contrario, cuando van a subir una cuesta, en el motor ponen el disco más chiquitito y atrás ponen el disco más grande. Ustedes ni sienten. Y van transmitiendo. Claro. ¿Ya? Entonces ahí ahora tiene una aplicación bastante práctica, bastante cotidiana. Entonces, imagínense, todo esto va relacionado a estos cálculos, ¿ya? De calcular cuántos dientes tengo, porque acá yo le di la cantidad de dientes. La pregunta podría ser, ¿cuántos dientes necesito construir para tener ciertas revoluciones por minuto? Podría ser la pregunta al revés. ¿Ya? Pero básicamente el concepto que quiero que tengan claro, que con esta fórmula de N1 por Z1 es igual a N2 por Z2, me permite calcular, por un lado, revoluciones, por otro lado, cantidad de dientes, para poder fabricarlo, porque recuerden que ustedes necesitan fabricar esto. ¿Ya? Entonces, ustedes perfectamente con esta información ya podrían, si yo tengo un motor, por ejemplo, de una lavadora, y ese motor en la plaquita me dice a cuántas revoluciones está girando, o a cuántas revoluciones está diseñado. Entonces yo podría perfectamente, si ese motor de lavadora, por ejemplo, tiene una revolución máxima de, no sé, por decir un número, 1500 RPM, ok, yo podría bajar esa velocidad o podría aumentarla. ¿Cómo? Con esto, con engranaje. Entonces, ahí tú, Cristian, que te gusta hacer muebles, cosas así, podrías perfectamente, con un motor pequeño, podría amplificarlo
y tener un disco que gira a mayor velocidad solamente poniendo un engranaje entre medio de otro. Claro. O ¿Sabes? también, Lo estaba pensando con las poleas porque he visto varias personas que preguntan con motores así hacerse tornos, ujú, pero exacto, de madera. ¿sí? Y ahí lo hacen con el sistema de las poleas y con correa, pero en vez de los dientes, ¿qué se usaría? Es que ahí las poleas, los engranajes transmite mayor fuerza, porque las poleas, si tú quieres transmitir mucha fuerza, empieza a resbalar, pues, ¿ya? Porque es una goma, Claro. ¿ya? Pero las poleas en sí, que tienen una forma, el, ¿se acuerdan de la prueba de SolidWorks? Sí, esa misma le iba a decir. Ahí tiene, ese disco que yo que les dibujé ahí, era una polea. Y ahí vendría la goma, que vendría en forma en V, o hay también poleas que son dentadas, que también transmite un poco más de fuerza. Va la polea que se encaja justo en la forma geométrica donde está fabricada, esto es lo que hicieron ustedes en SolidWorks, para transmitir la velocidad de un punto a otro, de un motor a otro lado. Eso no sería una explicación. Ah, está interesante esto. Sí, eso. Es lo mismo, Eric, que le estaba explicando. Con el tema de la bicicleta, es el mismo concepto. Así que, como le digo, usted ya teniendo esta información, dominando esto, ustedes podrían perfectamente fabricar un conjunto. Y miren, a los que han trabajado o han visto estas máquinas betoneras, las que hacen los trompos que para hacer cemento, ¿la han visto, no? ¿Han hecho alguna vez mezcla, no? Con esta betonera, está girando, girando, girando. Tienen exactamente lo mismo. Tienen un motor y tienen una rueda de engranaje. Y ahí ustedes perfectamente podrían fabricarla y ver pues, cuántas revoluciones tiene mi motor y a cuánto yo quiero hacer girar ese trompo. Y cuántos dientes tendría que tener para que se gire a una cierta velocidad más lento. Y ahí claramente tengo un reductor, porque tengo un motor que va a estar girando a una alta RPM y el trompo no puede girar a una alta RPM, tiene que girar a una velocidad más baja. Ahí tendría un reductor, que uno podría calcular cuántos dientes tendría que tener esto para que girase, no sé, pues, por decir, a 50 RPM. No, son aplicaciones en la vida cotidiana, hay muchos ejemplos que se podrían aplicar a esta relación de transmisión y poder calcular este engranaje. ¿Ya? Así que este ejercicio quedó claro, les voy a mostrar el resumen. Ahí está lo que ustedes calcularon desde el N1, se da cuenta que el N2, yo lo repetí porque es el mismo eje, donde tengo 497, y el N3, 234, y el N4 finalmente sale a 265 RPM. Y con su relación de transmisión, que aquí yo lo hice con los Zetas, con la cantidad de dientes, me dio 0,19, lo mismo que ustedes hicieron con el W de salida. ¿Ya? Y acá, si se dan cuenta, el Z1, Z3, Z4 son mis entradas, mis Z de entrada, y Z2, Z4 y Z5 vendrían siendo mis Z de salida. Y me dio exactamente lo mismo los 0 y 1. Ahí estoy comprobando que lo que ustedes hicieron en base a las velocidades tiene que darme lo mismo con la cantidad de dientes. ¿Sí? Profe, ¿Cristian? ¿sabe que recién la Fernanda me estaba preguntando de cuánto me daba el ejercicio anterior? O la relación, ay, ¿cómo se llama? La relación de transmisión del ejercicio 2, Transmisión, claro, por los dientes. ¿ya? Y no da lo mismo, no da 0,2. A ver, ejercicio 2, sí, me dio lo mismo, lo tengo aquí hecho. ¿Cómo lo hizo? Z de entrada, Z de salida, vamos al 2. 2. No se juega mucho. Ahí está, sigue 0. Ya, aquí era 0,19. Entonces, dijimos que el de la I, la voy a escribir acá, la I para el Z de entrada dividido
el Z de salida. No, profe, Z no, en- me equivoqué. Z de entrada, ¿cuánto es la entrada? 35 dientes. Dividido 180 dientes. Si veamos eso, 35 dividido 180, 0,19, ¿me da mismo? Sí, profe, no, era con el otro, era con el 3, me había confundido. Con el 3. Sí, con ese sí da, pero con el 3 no da con la cantidad de dientes. Sí, pues ahí está, mira, es que, ojo, la cantidad de dientes acá tienen que tener claro. Miren acá la relación. Z1, Z3, Z4, Ah, eso era. dividido Z2, Z4, Z5. ¿Por qué? Vean acá, se lo voy a borrar todo esto. Borrar. Ya, por ahí. Entonces, vean acá, el Z1, ¿qué vendría siendo? ¿Entrada o salida? Nada. Entrada, ¿cierto? El Z2, ¿qué vendría siendo? Salida. Salida, ¿cierto? Porque este Pero de ese solamente, pues, no del sistema no del completo. sistema, no del sistema completo. Entonces, el Z2 vendría siendo mi salida. El Z3, ¿qué vendría siendo? Mm, lo mismo, o sea, Entrada. Estoy entrando y está saliendo con el Z4. sí, Y el Z4, a su vez, también es entrada y es salida, porque está entrando el movimiento al Z5, que es la salida. Entonces, anótenlo, vean. Z1, entrada. Z2, salida. Z3, entrada. Z4 es entrada y es salida. Y el Z5 es salida. Y veamos acá, tengo Z1, Z3, Z4, dividido Z2, Z4, se vuelve a repetir porque era entrada y salida, dividido Z5, que era también la salida. Y ahí sí le va a dar su valor de 0,19. Pero esa es la regla. Ahí no pueden hacerlo directamente como hicimos con las velocidades. Con la velocidad yo puedo tener velocidad de entrada, velocidad de salida y me da de inmediato. Pero con los Z tengo que identificar muy bien quién es la entrada, quién es la salida. Y si es que, más encima, si es que se repite, ok, va a ser entrada y va a ser salida. Ahí aplique calculadora esta vez, le voy a aplicar 35 por 40 por 85 dividido paréntesis 95 por 85 por 75, cierro paréntesis, 0,19,6, ¿sí? Lo mismo. Si quiere usted ahí lo anotan, vean esto, ¿se entendió lo que acabo de explicar? sí, profe, pensé que se podía hacer así, ¿no? No, en la cantidad de dientes no se puede hacer directo, Eso, solamente en las revoluciones. Así que atento a esta parte que le estoy hablando, que es la cantidad de dientes, tienen que hacerlo de acuerdo a la entrada y la salida. Pero con la profe, ahí me revolución, dio. ¿ahí le dio? Sí, profe, ahí dio. Ya, genial. ¿Ya? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Están entendiendo? ¿Tienen que digerir esta información? Hágalo después. Como le digo, en la prueba de la próxima semana, obviamente voy a poner un ejercicio fácil y un ejercicio medio complicado que va a ser un tren de engranaje. Va a ser uno de los ejercicios, va a ser relacionado a la primera parte, que era dos engranajes sencillos, que ya ahí va que tengan un 5 puntos, y, y después lo otro para el tren de engranaje va a ser más complicado, y del tren de engranaje les voy a solicitar información con un engranaje en particular, cuántas vueltas tiene que dar para poder construir este engranaje. Y ahí van a tener parte de la materia del engranaje, porque después de esta materia lo que vendría es poder dimensionar el tamaño, cuáles son sus diámetros, cuál es ya la cantidad de dientes exacta, y cuáles son las profundidades, y ahí empezamos ya con otros cálculos asociados a engranaje.
Ya, pero esta es la base para poder transmitir velocidad. Eso es lo que yo necesito, transmitir velocidad de un punto a otro. ¿Sí? ¿Vamos bien o no vamos bien? Yo creo que no, vamos bien. Ya, genial. ¿Y qué hora son? Estamos justo en la hora. Y el último ejercicio se los dejo ahí planteado y ustedes traten de hacer este ejercicio también. Ya dice, calcular la velocidad de salida del tren de engranaje de la figura en revoluciones por minuto, así como la relación de transmisión del sistema cuando la rueda 1, o sea, la motriz, gira a 150 RPM. O sea, que esta rueda que tiene 18 dientes está girando a 150 revoluciones por minuto y debo calcular mi Z, las revoluciones que hay en este eje donde está el Z4, donde están los 45 dientes. Ya, entonces ahí ustedes traten de hacer este ejercicio por sí solos. Y hasta acá este va a ser el último ejercicio, justo los 4 ejercicios que tenía hecho. Y ahí ustedes me dicen cómo van avanzando. Recuerda que aquí hay un solo eje. Y ese eje tiene la revolución del, dijimos que el eje 2, si acá tengo el eje 1, el eje 2 va a estar girando a la misma RPM, tanto el Z2 como el Z3 están girando a la misma RPM. Eso me dieron 337,5. No, Malísimo. malísimo eso. Muy malísimo. Voy a ver, hacer la ayuda de memoria. N1 por Z1 es igual a Da N2. 90. ¿Ah? Da 90. Ahí sí, ahí te creo. Entonces, N1 dijimos que son 150. 150 por N1 que son Z18. Por N2 que vendría siendo 30. Ouch. Bueno, por N2 que no tengo idea cuánto RPM son. Entonces, el N2 es igual a 90 RPM. Esto sería revoluciones por minuto. Entonces dije que el N2 y el N3 vendría siendo lo mismo. Entonces, ¿Profe? es el 10 por 90, dígame. Entonces, el 4 son 75 revoluciones por minuto. Va, Correcto. 75. 20. 20 revoluciones por minuto. Lentito. Entonces, 10 por 90 va a ser igual, 10 por 90 a Z4, que vendría siendo mis 45 dientes, por el N3. Entonces, N3 vendría igual a 20 revoluciones por minuto. Ahí tendría su revolución de salida. Entonces, y finalmente, mi relación de transmisión vendría siendo velocidad, mi W de salida, partido mi W de entrada. W de salida vendría siendo mi 20 revoluciones por minuto, y mi velocidad de entrada que era de 150 revoluciones por minuto. Y esto me da igual a 0,13. Y tendría la resolución de este ejercicio. Confirmo. Entonces, No es lo mismo. ¿le dio lo mismo? Yo creo que son. ¿Sí? Entonces, esto vendría siendo ¿qué? Un reductor. Está desde las 150 RPM, o sea, un motor que está girando a muy baja RPM, más encima estoy haciendo girar mucho más lento en la salida. Estoy llegando a 20 revoluciones por minuto, muy lentito. Cada un minuto estoy girando 20 veces. ¿Dudas con el ejercicio, chicos? Que igual sale más rápido hacerlo como una tablita.
sea, Sí, poner como totalmente. N1, Z1 al lado y después todos para abajo. O sea, Sí, así. De esta forma es lo más ordenado, lo más fácil, haciendo eh, una tabla, viéndolo N1, N2, N3, N4, mm, identificando, sí, acá yo le puse N2, N3, siendo que N2 es igual al de abajo, ¿ya? N2 y N3 es lo mismo, no tengo otro eje, está girando lo mismo, por eso lo repetí dos veces, ¿ya? Pero el mm. concepto que deben tener claro es que si tengo un eje con 2, 3, 4, 5 engranajes, todos los engranajes van a estar girando a la misma revolución por minuto. ¿Sí? Ya, profe, entiende. ¿Se entendió los demás? ¿Entendieron? No, que no es tan Profe, complicado. Dígame, Fernando. me perdí en algo muy simple. ¿Cómo saco ese 90? Ese 90, imagina, tengo que N1 por Z1, o sea, las 150 revoluciones por minuto, por la cantidad de dientes, los 18 dientes, es igual a 30 dientes por N2. Y aquí lo invertí por Z, N2 por Z2, pero como el orden no afecta al producto, ya los 30 dientes, el Z2 tiene 30 dientes, multiplicado las N, las revoluciones del eje 2, multiplico 150 por 18, dividido, paso al otro lado, dividiendo los 30, y ahí me da los 90. Ah, ya. Sí me había ¿Sí? dado mal ahí. El 30 pasa para abajo dividiendo, y te queda despejada la variable N2. ¿Sí? Ahora sí. Ya. Gracias. Los demás chicos, ¿cómo van? Que no lo he escuchado, solamente escuché aquí a Cristian, bueno, a Jason que me escribió por el chat, Diana, Eric, Maylin, ya, gracias Jason. Maylin, ahí por el chat, Eric y Diana. Ya, genial, Diana. Vale, Eric, gracias. Ya, sí, me interesa. ¿Y Diego? Yo voy bien. Oka, sí, sí, te caíste varias veces, Maylin. Ya, así que ahí trata de ver nuevamente el video para que lo puedan entender. Ya, así que se den cuenta que no es tan complicado. Hay que ser bien ordenado, bien metódico, bien estructurado para hacer esto. ¿Ya? Hay que ir paso a paso. Si tuviera 3, 4, 5, 6 ejes, ok, voy avanzando paso a paso. ¿Ya? Eso es lo importante que deben tener con este ejercicio. ¿Ya? Así que, vale, Maylin. Eh, para el ejercicio de la prueba, como les digo, va a haber un tren de engranaje, va a haber solamente un engranaje sencillo de 2 engranajes, va a ser un ejercicio así de regalo, y el otro va a haber un tren de engranaje, ya tal vez con 4 o 5 ejes, no más que eso, no lo voy a complicar más. El que hicimos hoy día fueron de 4 ejes, este fue de 3 ejes, así no fueron tan complicados. Sí, es el lunes, ¿ya? Supuestamente nos correspondía hoy día la prueba, pero como me faltaba un poco de materia, la corrí para el próximo lunes. Así que próxima semana la prueba, y como digo, en la prueba lo que va a entrar, tren de engranaje, donde va a tener que calcular el RPM o ver la cantidad de dientes que tiene ese engranaje en particular, y teniendo esa cantidad de dientes, yo quiero que puedan definir la, la vuelta de la manivela, lo que vimos en la clase anterior, ¿ya? Con esta constante K, ¿se recuerdan que había una constante K que definía cuántas vueltas de la manivela tenía que dar para que diera una vuelta del divisor? Y con esa información vamos a hacer la prueba. ¿Ya? Entonces, materia de la clase anterior, más esta, prueba el día lunes 14. ¿Sí? ¿Queda claro? Profe, de Vale. casualidad, ¿algún ejercicio en el aula? Sí, voy a subir algunos ejercicios en el aula para que puedan practicar. Ya, profe. Ya. Buenardo, entonces. Sí, sí, voy a hacer un tipo de prueba para que puedan soltar la mano, pero lo que me importa es que esta base, con estos 4 ejercicios que acabamos de hacer, es la base para poder calcular la cantidad que sea de engranaje, sean 6 ejes, 7, 8, 10, 12, la cuestión que sea, o la mezcla que sea, esta es la base. No, no va a ser el tipo certamen de aula.
ya por si acaso que Hilary me está contando si va a ser en forma de aula, no, va a ser de desarrollo, ya, donde me interesa que hagan el paso a paso. ¿Ya? Y obviamente van a hacer tren de engranaje con velocidades y cantidad de dientes diferentes para cada uno. Así que van a ser todo diferente, van a ser tipo matriz, como hicimos la otra vez, que cada uno tiene asignado ciertas revoluciones o cierta cantidad de dientes. El esquema va a ser el mismo, si van a ser tal vez 4 o 5 ejes, todos van a tener 4 o 5 ejes, pero ¿dónde van a cambiar? En las cantidades de dientes. O sea, todos los resultados van a ser todos diferentes. Y ese desarrollo lo tienen que subir al aula. Lo hacen en un cuaderno, como ustedes quieran, le sacan fotos y lo publican en el aula. Así va a ser la prueba del próximo lunes. Ese lunes no es necesario que se conecten. Yo voy a poner la prueba habilitada desde las 14:45 hasta las 16:25 que termina su hora, o 16:30 por ahí. Y es el tiempo que tienen para poder subir el trabajo. Profe, ¿de qué hora hasta qué hora? De las 14:45, de la hora que comienza la clase, de las 14:45 hasta las 16:25, o 16:30 creo que termina su clase. Ya, profe. Va a ser la misma hora, la misma cantidad. Se dieron cuenta que no se demoraron mucho en hacerlo. Hicimos 4 ejercicios, aprendiéndolo más encima, en casi 2 horas. Y así no es tan complicado. Y así, ¿dónde se podrían complicar? En las cantidades de ejes. ¿Ya? Que deben tener claro que si, le vuelvo a repetir, que si hay un eje con 3 o 4 engranajes, esa revolución van a ser para los 3 o 4 engranajes la misma RPM, no cambia. Eso es lo que deben tener claro. Y ahí se podrían marear un poco porque no les den los resultados. Como les digo también, comprueben. Y no van a poder comprobar entre ustedes porque como van a ser todos diferentes, así que, pero comprueben con la velocidad de salida, velocidad de entrada y la cantidad de dientes. De entrada dividido cantidad de dientes de salida, para que la relación de transmisión sea igual. Si no me está dando igual, hay algo que metí mal la mano. Entonces comprueben. Les aconsejo que comprueben. Porque se dieron cuenta que en antes se equivocaron por meter el dato, lo invirtieron y les dio un resultado diferente, solamente porque se habían equivocado en ingresar la información. Y así que, para que lo tengan como dato, la comprobación. ¿Estamos? Sí, profe, estamos. Todo Ya, claro. chicos. Ya, entonces les voy a dejar algunos ejercicios en el aula para que lo puedan hacer, pero básicamente va a ser esto. Cualquier duda que tengan en la semana me preguntan. Y le dejé también varios ejercicios en el aula de SolidWorks para que lo puedan hacer. Hay varios ensamblajes y le dejé varias piezas también, piezas de diferentes complejidades, para que puedan soltar la mano y hacer los ejercicios. ¿Ya? Ya, profe. Ya, pues chicos. Nos Ya, vemos profe. entonces. Nos vemos entonces. Vale, que estén bien. Chao, chao.